En el verano de 1977, en un pub a las afueras de Ginebra, un joven físico llamado John Ellis perdió una partida de dardos. Su oponente era una estudiante visitante, Melissa Franklin, y la apuesta era muy simple. Si Ellis perdía, debía incluir la palabra pingüino en su próximo artículo científico. Y perdió. Así, oculto en un complejo estudio sobre la desintegración de quarks, uno de los grandes teóricos del CERN dibujó un diagrama de partículas, observó su extraña forma y lo bautizó con el nombre de aquella ave. Una simple broma. Una apuesta de bar saldada con humor. Pero nadie en aquel pub imaginó que, medio siglo después, la cifra más crítica y aterradora de la física moderna tendría la forma de un pingüino. Porque hoy, dentro de la máquina más gigantesca jamás construida, nacen y mueren mesones B 1.000.000 de veces por segundo. Y entre esa masacre cuántica, aquel proceso bautizado por juego se niega rotundamente a obedecer las leyes de la física. La desviación es mínima, pero despiadada. Ha resistido a cada intento por destruirla durante más de 10 años. Y si esta anomalía es real, el libro de reglas que ha dominado la ciencia durante medio siglo, la teoría más exitosa jamás creada, se está desmoronando por una grieta insostenible. Los científicos han verificado este dato de 16.000 formas distintas. La grieta sigue ahí. Y se está haciendo cada vez más profunda. Descubramos qué está pasando. A 100 metros bajo la frontera entre Francia y Suiza se oculta un colosal anillo de imanes superconductores de 27 kilómetros. En su interior, dos haces de protones se lanzan en direcciones opuestas a 11.245 vueltas por segundo, rozando un brutal 99,91% de la velocidad de la luz. Los imanes que los guían se congelan a 1,9 grados sobre el cero absoluto, convirtiendo al gran colisionador de hadrones en un infierno helado, más frío que el propio espacio intergaláctico. Al cruzarse, los protones chocan cientos de millones de veces por segundo, recreando por un instante milagroso las condiciones exactas del universo tras una 1.000.000ésima de segundo del Big Bang. Esta descomunal máquina fue erigida por más de 10.000 mentes de 100 países con un único y perturbador objetivo: destruir la física. Hacer colisionar la materia con tal salvajismo que algo totalmente desconocido quede al descubierto. Algo que las ecuaciones jamás anticiparon. Para entender por qué gastarían décadas y miles de millones en quebrantar la ciencia, hay que comprender qué intentan romper. Se llama el modelo estándar y es, en silencio, el logro intelectual más grande de nuestra especie. Describe cada partícula fundamental jamás descubierta y 3 de las 4 fuerzas del cosmos. Cabe en una sola página, pero su precisión desafía la razón humana. Cuando la física calcula con este modelo el comportamiento magnético del electrón y lo mide en el laboratorio, la teoría y la realidad coinciden con una precisión abrumadora de 1 parte en 1.000.000.000. Eso equivale a predecir la distancia entre Nueva York y Los Ángeles con un margen de error del grosor de una sola bacteria. Jamás en la historia una teoría fue sometida a pruebas tan despiadadas, de tantas formas y durante tanto tiempo. Y ninguna ha triunfado con semejante rotundidad. Durante 50 años, cada acelerador, cada detector y cada experimento han arrojado la misma e implacable sentencia. El modelo estándar es perfecto. Una y otra vez sin piedad. Parece el triunfo definitivo. Pero para la comunidad científica, esto se ha convertido en una auténtica pesadilla. Porque el modelo estándar no puede ser toda la verdad. No tiene absolutamente nada que decir sobre la gravedad. No puede explicar la materia oscura, esa aterradora sustancia invisible que moldea cada galaxia del universo. No puede explicar la energía oscura, la fuerza salvaje que descuartiza el cosmos a una velocidad desbocada. No puede explicar por qué los Newton tienen nusmas. Y jamás podrá explicar el enigma más perturbador de todos: por qué existimos en lugar de la nada absoluta. Cuando nació el universo, la materia y la antimateria debieron crearse en cantidades exactamente iguales. Deberían haberse aniquilado mutuamente por completo, dejando un cosmos inerte de pura luz. Eso es lo que predice el modelo estándar. Sin embargo, por cada 1.000.000.000 de partículas de antimateria, el universo produjo misteriosamente 1.000.000.000 de materia.
Esa sola partícula sobrante entre 1000 millones lo es absolutamente todo. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta y cada átomo de tu cuerpo existen gracias a esa minúscula fracción que jamás debió sobrevivir. El modelo estándar describe a la perfección un universo que debería estar vacío, lo que significa que es innegable y rotundamente incompleto. Más allá de sus ecuaciones se ocultan partículas perdidas, fuerzas imposibles y leyes secretas. Pero durante 50 años, la ciencia ha chocado contra un muro impenetrable. Solo sabiendo esto comprenderás el peso de lo que está a punto de ocurrir. Toda una generación de científicos ha pasado su vida a oscuras, buscando desesperadamente una grieta en ese muro. Y en los últimos 3 años, en un rincón muy específico, mediante un proceso nacido de una extraña apuesta de bar en 1977, y han sentido por fin una ráfaga de aire. En un punto clave del colosal anillo, cerca del pueblo francés de Ferney-Voltaire, se yergue un detector monumental llamado LHCb. Son 21 metros de silicio, tungsteno y acero. A diferencia de sus famosos hermanos Atlas y CMS que buscan partículas a fuerza bruta, el LHCb fue diseñado para algo mucho más siniestro y sutil. Es un instrumento de extrema precisión devoto a una sola letra, la letra B. Vigila el nacimiento y la muerte de partículas llamadas mesones B, entes frágiles con un quark belleza que apenas viven una billonésima de segundo antes de desintegrarse. Pero en esa existencia infinitamente fugaz, el mesón B ejecuta algo insólito. Realizas experimentos cuánticos sobre sí mismo. He aquí la idea más fascinante y perturbadora de toda esta historia. Cuando un mesón B se desintegra, lo hace a través de un puente cuántico fugaz donde partículas fantasma, que oficialmente no existen, parpadean entrando y saliendo de la realidad. La física las llama partículas virtuales. En un instante demasiado corto para medirse, la desintegración roba partículas del vacío cósmico, incluso especies jamás descubiertas. Las usa para transformarse y las devuelve antes de que el universo se dé cuenta. El diagrama de este proceso es el famoso pingüino trazado en 1977, convirtiendo esta desintegración en una ventana casi mágica hacia lo desconocido. Si existe una partícula oculta en la naturaleza, aunque sea demasiado pesada para ser creada en la Tierra, puede colarse en ese bucle como un fantasma y dejar su huella. Una desviación microscópica en los ángulos, una alteración sutil en las energías. La propia desintegración se convierte en un instrumento capaz de sentir fuerzas fuera de nuestro alcance. No puedes ver al monstruo, pero puedes ver su sombra gigantesca sobre el agua. Por eso el LHCb vigila sin descanso. Observa una desintegración fascinante en la que un mesón B se transforma en un kaón, un pión y 2 muones. Es algo ridículamente extraño. De cada 1.000.000 de mesones B, apenas uno muere de esta manera. Para estudiarlo, los físicos rastrearon 650.000 millones de desintegraciones. Buscaban unas pocas agujas en un pajar del tamaño de una cordillera entera. Y entonces hicieron algo espeluznante. Algo que revela el absoluto terror de los científicos a engañarse a sí mismos. Cegaron el análisis. Durante años, el equipo tuvo prohibido por sus propios protocolos ver el resultado final. Calibraron instrumentos, simularon fondos y ensayaron cada paso, mientras la verdad absoluta seguía bajo llave en una caja fuerte digital. Es la regla de oro en el CERN, y la razón es visceralmente humana. Si ves la respuesta mientras trabajas, alterarás todo sutilmente hacia lo que deseas encontrar. El cegado es el escudo de la física contra la ilusión, hasta que llega el día del juicio. Lo llaman descegado. Ocurre en una sala ordinaria, entre tazas de café, portátiles y un proyector. El ritual más silenciosamente dramático de la ciencia moderna. Años de trabajo colapsan en un solo clic. El gráfico aparece en la pantalla y la sala descubre, de golpe, el oscuro secreto que el universo ocultaba. Cuando la caja se abrió, los ángulos estaban completamente mal. No mal por un fallo técnico. Mal de una forma precisa, coherente y perturbadora. Las partículas salían disparadas en patrones que desafiaban las predicciones del modelo estándar. Y la desviación no se borraba al acumular más datos. Al publicarse el análisis completo en 2026, la anomalía alcanzó 4 desviaciones estándar.
En lenguaje claro, si el modelo estándar fuera correcto y esto solo fuera suerte, la probabilidad de un error así sería de 1 entre 16.000. Suena definitivo, ¿verdad? En física de partículas. No lo es en absoluto. Y la razón de que no lo sea es una historia escrita sobre cicatrices del pasado. El umbral oficial para gritar «descubrimiento» son 5 desviaciones estándar. Una probabilidad entre 1,7 millones. 4 sigmas no son un descubrimiento. 4 sigmas es el equivalente a sentir una mano fría sobre tu hombro en una habitación a oscuras. Exige una explicación, pero jamás te dice de quién es esa mano. Sin embargo, esto es lo que hace que estas 4 sigmas sean escalofriantes. No están solas. En 2025, el experimento CMS, un detector rival al otro lado del túnel con miles de científicos y software totalmente distinto, publicó su propia medición de esta misma desintegración. El resultado encajaba. Menos preciso, pero apuntando exactamente a la misma grieta. 2 máquinas colosales. 2 equipos enfrentados compitiendo por desmentirse mutuamente. Encontrando exactamente la misma anomalía en el mismo lugar. Y ese lugar oculta un pasado inquietante. Esta grieta lleva susurrando más de una década. Las primeras pistas aparecieron en 2013 en una señal tan oscura que solo se conoce como P5'. La anomalía estaba ahí en el primer lote de datos. Siguió ahí al duplicarlos. Reapareció en 2015, en 2020. Y sigue ahí ahora, más afilada que nunca. 12 años. Cada actualización del detector, cada mejora en el análisis, cada año de colisiones brutales. Y esta sombra jamás se ha convertido en un descubrimiento definitivo, ni jamás se ha disipado en la nada. Simplemente persiste, incrustado en los datos como una espina, justo en el límite de lo que el modelo estándar puede soportar. Y la incógnita se vuelve cada vez más voraz, tal como ocurren los mayores enigmas de la ciencia. O la teoría más perfecta de la historia está colapsando en silencio, en un proceso exacto, revelando por primera vez una física jamás vista. O una trampa ordinaria está engañando a miles de científicos y 12 años de datos al mismo tiempo. Pero existe otra posibilidad inquietante. La que le quita el sueño a los físicos teóricos. El llamado bucle pingüino jamás ha estado vacío. Puede llenarse con simples quarks en canto, cuyo comportamiento es tan brutalmente complejo que los expertos llaman a estas contribuciones, sin bromear, pingüinos encantadores. Si estos pingüinos son más poderosos de lo estimado, podrían simular la huella de una nueva física, y la gran grieta del universo no sería más que un reflejo engañoso. Los cálculos más recientes indican que no es suficiente, que no pueden alterar la realidad a este nivel. Pero la incertidumbre aún sigue completamente viva. Una fisura en las leyes de la realidad detectada durante 12 años, una nueva ley cósmica o una ilusión siniestra creada por partículas. Para descubrir la verdad, primero hay que entender algo mucho más oscuro. Hay que recordar cuántas veces la ciencia ha estado en este mismo abismo, contemplando un número imposible y creyendo haber descubierto el futuro. Porque cada una de esas veces, el número terminó muerto. La física oculta un verdadero cementerio. No aparece en los libros de texto, ni hay placas conmemorativas en los pasillos del CERN. Pero absolutamente todos los científicos conocen su ubicación exacta. Es el lugar donde las anomalías van a morir. Hallazgos espectaculares que iban a cambiarlo todo. Cifras fuera de toda norma que desataron portadas, carreras deslumbrantes y cientos de investigaciones. Para luego, una a una, disolverse entre cables sueltos, coincidencias y errores absurdos. Antes de creer en esta nueva grieta, debemos atravesar ese cementerio. Porque los propios científicos lo han recorrido decenas de veces. Por eso sus manos no tiemblan. Y por eso, cuando advierten que esta vez podría ser real, el mundo tiembla con ellos. Empecemos por el fantasma más ruidoso de la historia. En septiembre de 2011, el experimento Opera, sepultado bajo las montañas de Gran Sasso en Italia, anunció algo sencillamente imposible. Midieron neutrinos disparados a través de la Tierra desde el CERN a más de 700 kilómetros de distancia.
las partículas llegaron 60.000 millonésimas de segundo antes de lo previsto, superando la velocidad de la luz. La medición alcanzó una certeza estadística absoluta, rompiendo cualquier límite conocido en la ciencia. Si era cierto, Einstein estaba equivocado, la causalidad se rompía y un siglo entero de ciencia debía ser destruido. La noticia reventó las portadas de todos los periódicos del planeta. El equipo revisó cada detalle, o eso creyeron, y desafió al mundo entero a demostrar su error. 5 meses después, los técnicos hallaron la respuesta. Un simple cable de fibra óptica, uno entre miles, que conectaba un receptor GPS con el reloj maestro, tenía una conexión floja. Ese insignificante fallo retrasó la señal exactamente el tiempo que duró la falsa anomalía. Los neutrinos jamás superaron la velocidad de la luz. Todo fue culpa de un simple conector defectuoso. Un portavoz dimitió, el resultado se corrigió de inmediato y la física aprendió la lección más dura. 6 sigma no significan nada si el error está en tus suposiciones y no en las estadísticas. Afirmaciones extraordinarias destruidas por un simple cable. Pero de pronto surgió un fantasma aún más extraño, sin fallos técnicos a los que culpar. En diciembre de 2015, los colosales detectores del Gran Colisionador de Hadrones, Atlas y CMS analizaron nuevos datos a energías extremas. Y de repente ambos vieron exactamente lo mismo. Un exceso de pares de fotones. Una perturbación brutal en los datos a 750 gigaelectronvoltios, la huella idéntica que dejaría una partícula desconocida. 2 máquinas colosales, 2 equipos distintos, el mismo pico en el mismo lugar. La comunidad de la física teórica perdió por completo el control. En los meses siguientes se escribieron más de 500 artículos científicos sobre una partícula fantasma que nadie había descubierto jamás, intentando descifrar qué era y cómo encajaba en la estructura misma de la realidad. Fue, por un instante, el objeto más fascinante de todo el universo. Pero en agosto de 2016, tras recolectar el triple de datos, la bomba estalló. La señal había desaparecido. Sin explicaciones. Sin reinterpretaciones. Esfumada. Jamás había sido nada. Solo el universo jugando a los dados y 2 experimentos cayendo en la misma ilusión al mismo tiempo. 500 investigaciones basadas en un fantasma. Una lección mucho más brutal que un cable suelto. Ni siquiera la coincidencia de 2 experimentos independientes es prueba suficiente. La estadística puede conspirar de formas crueles. El tercer fantasma no murió por un error ni por puro azar. Murió por algo infinitamente más inquietante. Durante 20 años, el misterio más grande fue el bamboleo magnético del muón, el hermano pesado del electrón. En 2001, en Brookhaven midieron ese giro y descubrieron que era sospechosamente fuerte. La anomalía rozó los 3 sigma durante 2 décadas, tentadora y resuelta. Así que Fermilab reconstruyó el experimento con un gigantesco anillo magnético de 15 metros, trasladado en barcaza y camión por media vaca, lanzando un veredicto que paralizó al mundo. La anomalía alcanzó los 4,2 sigma. Los informativos proclamaban que la realidad se tambaleaba y los científicos hablaban de la primera gran grieta en la física moderna en 50 años. Para 2023, la significación rozó los 5 sigma. Una medición perfecta. En junio de 2025, Fermilab publicó el resultado definitivo con una precisión de 127 partes por 1000 millones, confirmando las mediciones anteriores por completo. El experimento había hecho todo a la perfección. Y aún así la anomalía se destruyó. Porque mientras perfeccionaban la medida, los teóricos descubrieron en silencio que la predicción teórica original era la que estaba drásticamente equivocada. Lo más aterrador de calcular el tambaleo del muón era la caótica espuma cuántica de quarks y gluones. Durante décadas, todo se basó en estimaciones indirectas. Pero entonces supercomputadoras usando QCD en red lograron calcularlo desde cero. El resultado fue demoledor. La teoría se acercó como nunca al experimento. Para inicios de 2026, la brecha entre teoría y realidad se redujo a prácticamente nada. Absolutamente nada. 20 años de anomalías, la ventana más prometedora hacia una nueva física para toda una generación, borrada de golpe.
No por un experimento superior, sino por un cálculo más preciso. La línea de meta estuvo siempre en el lugar equivocado. Esa es la tercera lección de este cementerio y es la que debería quitarte el sueño al pensar en lo demás. A veces la grieta no está en la pared. A veces la grieta está en el mapa. Y luego está el cuarto fantasma, el que enterraron más cerca de casa. Porque la misma familia de desintegraciones de esta historia ya produjo una anomalía legendaria. Y hoy esa anomalía está muerta. Durante gran parte de la última década, las mediciones del mesón B en el LHCb mostraron una irregularidad célebre conocida como RK. El modelo estándar hace una promesa inquebrantable llamada universalidad leptónica. Dice que electrones y muones, idénticos en todo salvo en su masa, deben nacer en proporciones exactas durante estas raras desintegraciones. No es una suposición cualquiera, es una regla estructural. La teoría no puede doblarla sin romperse por completo. Y durante 8 largos años, los datos gritaban que se estaba rompiendo. Los mesones B parezcan producir menos muones que electrones. La discrepancia nació en 2014, creció durante y en marzo de 2021 alcanzó los 3.1 sigma. La colaboración usó la palabra clave evidencia. Evidencia de que la universalidad leptónica había sido violada. La prueba de que la naturaleza discriminaba entre dos partículas que la física juraba que eran intercambiables. Combinado con otras anomalías, se armó un cuadro fascinante. Los teóricos crearon modelos donde una sola fuerza desconocida lo explicaba todo. Era el caso más convincente para una nueva física en décadas, y casi todo dependía de RK. Hasta que en diciembre de 2022 el LHC soltó la bomba. RK estaba mal. No la naturaleza, sino la medición. Un ruido de fondo invisible había contaminado los datos de los electrones. Partículas impostoras se filtraron en los algoritmos sin ser detectadas. Cuando corrigieron la contaminación, la misteriosa asimetría simplemente se evaporó. La proporción regresó exactamente a lo que predecía el modelo estándar. 8 años de esperanza, cientos de artículos científicos e investigaciones enteras se esfumaron en una sola conferencia. Fue la ciencia funcionando a la perfección. Pero para los físicos que lo vivieron, se sintió como un verdadero funeral. Ahí está el cementerio, un cable, una coincidencia, un cálculo errado y un ruido de fondo. 4 fantasmas. 4 formas trágicas en las que muere una anomalía. Y ni una sola requirió que el universo tuviera nada nuevo. Este es el brutal filtro que cualquier grieta en la física debe sobrevivir. Y esto es lo que hace que este preciso instante sea verdaderamente impactante. Has sobrevivido a cada una de sus sentencias de muerte. Has salido ilesa de todas y cada una de ellas. Podría tratarse de un simple cable suelto, un error instrumental o un fallo sistemático en la máquina. Esa explicación tuvo su oportunidad y saltó por los aires cuando CMS, un detector completamente distinto, con hardware, electrónica, calibración y científicos diferentes, midió exactamente la misma desintegración y descubrió la misma desviación inquietante. Lo que sea que esté distorsionando estos ángulos no es un fallo de una sola máquina. ¿Acaso es una simple jugada del azar? Un mero fantasma estadístico, como aquel famoso pico de 750 gigaelectronvoltios. Aquella ilusión se esfumó al llegar más datos. Pero esta anomalía ha devorado 4 avalanchas de datos durante 12 largos años. Desde las primeras sospechas en 2013 hasta los análisis definitivos publicados en 2026, jamás se ha desvanecido. Los fantasmas estadísticos se disuelven al aumentar las muestras. Este enigma sigue intacto, desafiante. La probabilidad de que la pura casualidad genere un patrón tan perfecto en experimentos independientes durante más de una década ya no es una coincidencia. Es la prueba aplastante de una causa real. ¿O acaso es la terrible enfermedad de RK? Una contaminación oculta en los datos. Aquí es donde la propia historia de esta anomalía se convierte en su mejor escudo. Los mismos científicos que desenmascararon el error de los electrones examinaron esta medición con el bisturí más afilado. Este análisis angular utiliza muones, no los traicioneros electrones. Las señales de fondo son distintas y mucho más claras.
se han modelado una y otra vez a lo largo de 3 generaciones de análisis. Nada trivial ha salido a la luz. Los investigadores intentaron destruir este resultado como destruyeron los anteriores. Pero se niega a morir. Esto nos deja ante el abismo del muon G2, la posibilidad de que la predicción del mismísimo modelo estándar, el mapa de toda nuestra realidad, esté mal calculada. Y aquí es exactamente donde se libra la batalla definitiva. Tiene un nombre fascinante, ¿lo recuerdan? Los pingüinos encantados. Quark's Charm girando en bucles cuánticos, generando efectos tan endemoniadamente complejos que podrían simular la firma de una partícula totalmente nueva. Es la última explicación convencional posible. Una que no se destruye con más colisiones, sino con mejor teoría. Los teóricos llevan años acorralándola, y los cálculos más recientes gritan lo mismo. Estos pingüinos no bastan para explicar lo que ven los detectores. La desviación es demasiado abrumadora para ser solo culpa de ellos. Sin embargo, la teoría aún no ha dicho su última palabra. La verdad aplastante que los propios físicos confiesan es esta. O la naturaleza nos está enviando una señal revolucionaria, o la contabilidad cuántica del modelo estándar es más perversa de lo que nadie puede calcular hoy. Ambas posibilidades están abiertas, pero solo una de ellas romperá la física para siempre. Y hay un detalle fascinante más que este cementerio de teorías no puede borrar, algo que diferencia esta historia de cualquier anomalía pasada. Esta desviación no está sola. Durante años, otra familia de mediciones con mesones B y el leptón tau, el hermano pesado del electrón, ha estado alejándose misteriosamente de las promesas del modelo estándar, resistiendo de forma obstinada. Una desintegración diferente. Un leptón distinto. El mismo muro agrietándose por otro lado. Y ambas anomalías cantan la misma melodía. Ambas apuntan al corazón del modelo estándar, la supuesta igualdad entre las familias de leptones. La única predicción que la teoría no puede suavizar sin confesar que algo mucho más profundo y desconocido se oculta en el universo. Una sola anomalía es una simple grieta, pero 2 anomalías, apoyándose en la misma estructura oculta, comienzan a revelar algo aterradoramente gigantesco. En 1936, al descubrir el muon, el físico una pregunta escalofriante. ¿Quién pidió esto? Y en casi 100 años nadie ha podido responderle. El modelo estándar alberga 3 copias exactas de la materia, 3 generaciones idénticas que solo varían en masa. Y la ciencia no tiene la menor idea de por qué existen. Este misterio, el enigma del sabor, es la herida abierta más profunda y antigua de la física moderna. Pero miren dónde ha estallado la grieta. No en un evento cualquiera, sino en la maquinaria exacta, donde una generación de materia se transforma en otra y donde las familias de leptones deberían ser absolutamente iguales. Si alguien tuviera que adivinar dónde colapsaría finalmente la física actual, dónde la ciencia oculta que creó este universo de materia mostraría su primera sombra, sería exactamente aquí. Los errores del pasado exigen cautela. Muchos hallazgos parecían inminentes, pero resultaron ser falsas alarmas, cálculos mal hechos, muestras contaminadas o simple azar. Sin embargo, esta anomalía angular ha superado cada una de esas dudas durante 12 largos años. Las ha destruido todas. Y eso nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué pasa si la anomalía es real? ¿Qué ocurre si las mediciones resisten y alcanzamos la certeza absoluta? ¿Qué clase de monstruo invisible se oculta dentro del bucle cuántico? ¿Qué fuerza desconocida altera la agonía de los mesones B, se esconde de nuestros radares y marca una diferencia abismal entre un electrón y un muón? Los sospechosos ya tienen nombre. Y lo que significan para el cosmos es mucho más grande que cualquier cosa que el gran colisionador de hadrones jamás soñó descubrir. Para entender la magnitud del peligro, imaginen que todo nuestro conocimiento de la realidad es una habitación blindada. Las paredes son las leyes del modelo estándar. Durante 50 años hemos vivido encerrados aquí, analizando cada milímetro con una precisión aterradora. Hemos bombardeado cada rincón con partículas y los muros jamás cedieron. La celda parecía perfecta. Pero aquí está el verdadero impacto. Esta habitación no es todo el edificio.
El 95% del universo queda fuera. La gravedad no encaja. El origen de la materia ni siquiera figura en sus muros. Todos sabemos que existe una fuera, pero durante medio siglo nadie logró hallar una sola rendija para mirar al exterior. Hasta hoy. De repente, en el rincón más inesperado del mapa cuántico, alguien ha sentido una ráfaga de aire. Una corriente no es una puerta, pero demuestra que la puerta existe. Si la anomalía resiste, algo aterrador habita en el bucle cuántico de los mesones B. Y la ciencia ya identificó al sospechoso más probable, el leptoquark. Una partícula jamás vista, con una propiedad que desafía todo lo conocido, unir las dos grandes familias de la materia que la física siempre creyó divididas para siempre. ¡Atención! Los quarks, arquitectos del corazón atómico, y los leptones, la estirpe secreta del electrón, jamás se cruzan. Son imperios separados por leyes absolutas. Pero un leptoquark rompería las reglas, un puente prohibido entre dos mundos. Su existencia gritaría una verdad estremecedora, que no somos familias distintas, sino ramas de una sola estructura ancestral y profunda. El árbol de la materia tiene una raíz oculta. La física ha soñado con esta gran unificación por medio siglo, y el leptoquark sería la prueba definitiva de que la fantasía es real. Pero hay otro sospechoso aún más inquietante, la partícula Z', una quinta fuerza oculta de la naturaleza. No es un retoque a las fuerzas conocidas, sino una interacción fundamental jamás vista, manipulando la materia en la sombra y discriminando de forma aterradora entre un electrón y un muón. Si la Z' está distorsionando todo, este es nuestro primer contacto con una fuerza colosal que ha operado en el cosmos desde el mismísimo Big Bang. Un poder invisible a todos los experimentos humanos jamás realizados. Hasta este preciso momento. Una raíz oculta bajo la materia. Una quinta fuerza insólita. Y lo más perturbador, estas son solo las explicaciones conservadoras. Los físicos tiemblan al ser cautos. La historia exige tomar en serio los detalles rebeldes, porque cuando la física chocó antes contra una anomalía microscópica, esa pequeña brecha terminó destruyendo toda la realidad conocida. A mediados del siglo XIX, los astrónomos descubrieron que Mercurio se desviaba misteriosamente. Su órbita se adelantaba 43 segundos de arco más de lo que permitía la física clásica. Una variación diminuta, invisible al ojo humano, enterrada en décadas de registros astronómicos. Los científicos buscaron la respuesta más obvia. Pasaron 50 años persiguiendo un planeta fantasma oculto cerca del Sol. Estaban tan seguros que lo bautizaron en secreto Vulcano. Telescopios rastrearon los cielos eclipse tras eclipse. Pero jamás apareció. Nunca estuvo allí. El misterio colapsó en 1915, cuando Albert Einstein demostró que esos 43 segundos no eran un planeta. Eran la primera grieta mortal en la física tradicional. La puerta de entrada a la relatividad general. Todo lo que conocemos atravesó esa grieta. Agujeros negros, el universo en expansión, las ondas gravitacionales y hasta el GPS de tu móvil. El mundo entero cambió por un desfase que casi todos habrían ignorado. Los números diminutos y tercos son la forma en que el universo nos grita que la realidad es infinitamente mayor que nuestras certezas. Ese es el verdadero juego mortal bajo los campos de Ginebra. Porque recuerda lo que las murallas del modelo estándar jamás podrán explicar. A ti, la única partícula victoriosa entre 1000 millones. Cuando la materia y la antimateria se aniquilaron al principio del tiempo, algo alteró el destino del universo. Una asimetría profunda en las leyes fundamentales, tan poderosa que dejó las cenizas que formaron cada galaxia, cada estrella y cada átomo de tu propia existencia. El modelo estándar contiene una versión de ese sesgo, pero es extremadamente débil para explicar cómo demonios existimos. Ese enigma oculto, la razón absoluta de por qué existe la materia, se esconde en el reino más extraño del mundo cuántico. La física de sabores. La física de los mesones B. La física de los pingüinos cuánticos. Nadie puede prometer que esta grieta en la realidad sea la clave definitiva de por qué el cosmos eligió la materia sobre la luz. Pero estamos mirando exactamente en la pared correcta.
Es el único muro donde la respuesta siempre ha estado oculta, y es la primera grieta en 50 años que se mueve. ¿Qué demonios va a pasar ahora? Aquí la ciencia deja de ser una hipótesis abstracta. La maquinaria del destino ya está girando. La anomalía alcanza ahora una certeza de 4 desviaciones estándar, una probabilidad entre 16.000 de ser un simple error de ruido. El umbral del descubrimiento definitivo son 5 sigmas, una probabilidad entre casi 2 millones. Y los datos para cambiar la historia ya han sido registrados. Desde 2018, el detector LHCb ha capturado el triple de colisiones. Esos decaimientos se están procesando en este preciso instante, en secreto total, por físicos que saben perfectamente lo que hay en juego. En solo unos años, en una sala cualquiera con ordenadores y café, una pantalla se iluminará con el resultado final. Si la anomalía desaparece, la grieta se convertirá en un fantasma más en el cementerio de la física, y las paredes se cerrarán de nuevo, perfectas y silenciosas. Pero si la grieta se profundiza, si los 4 sigmas se convierten en 5, presenciaremos el momento más trascendental en la historia de la ciencia desde aquel histórico julio de 2012, cuando el hallazgo del bosón de Higgs completó el modelo estándar. Excepto que este momento sería aún más titánico. Aquel día la física completó su mapa. Hoy la ciencia descubriría que el mapa tiene un borde abismal. En la década de 2030, el colisionador obtendrá 15 veces más datos, suficientes para arrancar la máscara a lo que se esconde en ese bucle cuántico, medir su forma y darle un nombre. La respuesta ya está escrita en petabytes de datos almacenados en servidores bajo el suelo francés, aguardando ser revelada, exactamente igual que los secretos de la órbita de Mercurio esperaron durante medio siglo. El universo ya ha votado, solo falta contar los votos. La honestidad exige decir claramente lo que aún no sabemos. No sabemos si la grieta es real o si los pingüinos cuánticos nos están engañando. No sabemos si el misterio se intensificará o se disolverá para siempre. No sabemos si dentro del bucle acecha un leptoquark, una quinta fuerza de la naturaleza o algo tan aterradoramente nuevo que ninguna mente humana ha logrado imaginar. No sabemos si estamos en 1915, a las puertas de una revolución física, o ante el funeral de otra gran ilusión. El cementerio es real, es paciente y tiene espacio de sobra. Pero esto es lo que sabemos con certeza. 2 máquinas colosales lo ven. 12 años no han logrado borrarlo. Y cada explicación convencional que se ha propuesto ha fracasado rotundamente. Existe un secreto oculto en la última frontera del modelo estándar, allí donde se resguarda el misterio más perturbador de la ciencia. ¿Por qué existe el universo en lugar de la nada absoluta? Hace 50 años, un físico perdió una apuesta en un bar de Ginebra y por pura diversión le dio un nombre absurdo a un proceso cuántico que nadie podía ver. Jamás imaginó la aterradora verdad que estaba bautizando. Aquel garabato hecho por juego se convertiría en el instrumento más poderoso de nuestra especie, un microscopio apuntando directamente más allá de los límites de la realidad conocida. Medio siglo de asfixiante coincidencia entre la teoría y la experimentación finalmente ha comenzado a tambalearse. Y precisamente en el lugar más insólito. El universo, resulta, tiene un sentido del tiempo fascinante y quizás un retorcido sentido del humor. El enigma permaneció hermético durante 50 años. Toda una generación de físicos envejeció buscando respuestas, mientras la realidad los castigaba con un silencio desquiciante. Pero ahora algo inquietante comienza a moverse. Podría no ser nada, como ya ocurrió antes. Sin embargo, bajo la frontera entre Francia y Suiza, en un túnel de imanes más frío que el abismo intergaláctico, los protones chocan 11.000 veces por segundo y los mesones B se desintegran sin piedad. 1 millón cada segundo. La información no para de crecer, colisión tras colisión, acercándonos a una revelación inminente. La puerta hacia lo desconocido está ahí, y por fin estamos lo bastante cerca como para intentar abrirla.